Evangelio Eterno presenta Relevancia 7. Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia y nos ubican en el reloj de Dios conforme a la palabra profética más segura. Esto es Relevancia 7 con el pastor Pedro Remigio Olivares. Sean todos bienvenidos. Queridos amigos, les damos una cordial bienvenida una vez más a este su programa Relevancia 7. Es una alegría, un gozo muy especial poder saludarles y bueno, con la noticia excelente de que ya estamos prácticamente en dos canales muy importantes, el 63.5 de manera habitual y por supuesto a nivel local también a través del canal 20.5. Felices, agradecidos con Dios porque esto habla del crecimiento, del desarrollo de este ministerio que tiene como objetivo llevar la verdad presente a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Para ello estamos aquí, para ello nos encontramos en este momento y saludamos cordialmente a todo el equipo de producción, a todos los que hacen posible este momento tan especial de las noticias más importantes y el significado de estas en relación con la palabra profética más segura. Me siento muy feliz de poder estar con ustedes, nuevamente agradecidos con nuestro Dios, quien es el productor y director general de todo lo que realizamos en este canal. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar una vez más a la intimidad de su hogar. Un abrazo cordial para todos ustedes y ahora pues vamos a elevar nuestros pensamientos al Todopoderoso. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias Señor por la oportunidad maravillosa de ser más que presentadores, más que conductores, Señor, más que actores de televisión, tener el privilegio y la responsabilidad de proclamar la verdad presente. Alabado y glorificado sea tu bendito nombre. Hoy, Señor, suplicamos una bendición muy especial por cada uno de los miembros del equipo que hace posible esta realización, este trabajo, Señor, y permite que en los corazones de los amigos, de las personas que están al otro lado, Señor, de la televisión, podamos disfrutar de este mensaje, de este programa. Oh Padre eterno, gracias, porque cada palabra, cada pensamiento tiene el propósito de alentar, de fortalecer y de animar, de recordar que tú vienes muy pronto en gloria y majestad. Señor, de manera especial pedimos fortaleza, pedimos ánimo para aquellas personas que están pasando por alguna situación complicada. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno de nuestros televidentes, problemas económicos, probablemente alguna situación familiar, alguna madre que esté sufriendo por un hijo. Oh Padre, lo entregamos en tus manos poderosas y pedimos que tú puedas ser nuestro divino compañero. Alabado sea tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. A Él sea la honra, la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. De una raza de valientes, predicamos profecías y el amor. Nuestro lema es dar la última advertencia a un mundo que está sin salvador. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaron la santa ley de Dios. Ya no son
Gritemos Maranata sin cesar, sino ejército que espera ansiosamente la segunda venida de Jesús, para ser un buen obrero diligente. Los tres ángeles debemos predicar un mensaje que es la verdad presente, que nos guía hasta el santuario celestial. Descendemos de una raza de valientes, predicamos profecías y el amor. Nuestro lema es dar la última advertencia a un mundo que está sin salvador. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaron la santa ley de Dios, pues guardaron la santa ley de Dios. Todas las células del organismo. El primer paso va a ser meter aire por la nariz, de tal manera que nuestro abdomen se vaya inflando. Para esto vamos a contar 3 segundos. El Evangelio Eterno presenta los especiales del mes de junio, mes del evangelismo. Adquiere la serie Eventos de los Últimos Días del pastor Hugo Gambetta. Precio regular 42. Llévalo por tan solo $24.99. Adquiérelas al 888-722-2780 y aprovecha los especiales del mes de junio que el Evangelio Eterno tiene para ti. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí para hacerles una cordial invitación para la iglesia de Panorama City, ubicada en el 14445 de Terravela Street, por supuesto en la ciudad de Panorama City. Y es que tendremos una gran campaña evangelística del 26 al 29 del mes de junio y queremos invitarle. Tenemos un invitado de lujo, nuestro querido pastor Juan Rivera. Pastor Juan Rivera, es una alegría tenerlo nuevamente. Pastor. ¿De qué nos va a hablar en esta ocasión? El año pasado dimos la campaña Lo que viene a las ciudades, pero este año estaremos compartiendo con ustedes 4 temas proféticos de la palabra de Dios que se titulan 4 señales. 4 señales del día, de la hora, la verdad presente. El mundo está cambiando de forma tan dramática que los que estudiamos la profecía tenemos que estar al día en los mensajes que Dios nos está mandando, y a partir del jueves, viernes, sábado por la mañana y concluyendo el sábado en la tarde, daremos 4 señales proféticas de la palabra de Dios. Esperamos que ustedes vengan a compartir el estudio de la profecía, porque habrá regalos, sorpresas, atención de los niños, comida especial el sábado para toda la persona. Un concierto musical que va a enriquecer nuestra vida de una forma extraordinaria. Panorama siempre se ha distinguido por ser una iglesia que tira la casa por la ventana para tratar bien a las personas, y si tú vienes, te garantizamos que vas a recibir bendición. Así es que acompáñenos a esta gran campaña 4 señales. Te esperamos con toda tu familia. Amén. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, reafirmando esta maravillosa invitación: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Por supuesto, reiteramos esta cordial invitación a partir de este jueves. Claro que sí, queremos hacerles una cordial, muy cordial invitación para que nos acompañen. Todo está preparado. Queremos decirles que tenemos invitados musicales muy especiales. Un grupo de niños saxofonistas estarán con nosotros, dirigidos por el pastor Isaías. Claro que sí, ahí estaremos para recibirles. Claro que sí, prácticamente hoy mismo estamos ya iniciando la campaña, así que en unos momentos más tendremos la dicha y la oportunidad de asistir a esta conferencia 4 señales proféticas, dictada por el pastor
Juan Rivera. Venga, oraremos por usted, presentaremos la palabra de Dios y estaremos disfrutando de la alabanza a nuestro Padre Celestial. Cordialmente les esperamos. Quiero compartir con ustedes al iniciar propiamente, ¿verdad?, lo que tiene que ver ya con los acontecimientos, con los hechos relevantes de esta semana. Quiero decirles que me pareció prudente recordar un pensamiento extraordinario que el Señor ha dado a través de su sierva en el libro de la educación. Muchos piensan que realmente el surgimiento y la caída de los imperios, de los reinos, la historia, simplemente es una actividad cíclica del ser humano y que es el ser humano, la política, el poder, lo que decide el futuro de las naciones. Pero miren ustedes la manera tan magistral en que Elena G. de White describió en los anales de la historia humana el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, ambición o capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y urdidumbre de los intereses y las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Queridos amigos, nada ocurre por casualidad. Esos acontecimientos, por grandes o mínimos que parecieran, y que muchas veces solo parecieran ser el capricho de los seres humanos, detrás de eso hay una mano que todavía está al control. Detrás de los telones esta mano extraordinaria se mueve y todavía Dios está al control. La historia de esta semana, los hechos más relevantes, lo que está sucediendo, las efemérides de la historia universal durante esta última semana del mes de junio. Vamos a ver esta información. El 24 de junio de 1821 es el día de la liberación de Caracas y otras ciudades del control español. Miles de combatientes liderados por Simón Bolívar lucharon por su independencia en la batalla de Carabobo, en la que combatieron hombro con hombro grandes hombres como Pedro Camejo, José Julián Mellado, Manuel Cedeño y Ambrosio Plaza. Tras la victoria lograda, el héroe de la independencia hispanoamericana y su valiente ejército dieron inicio a una lucha que logra, al final, liberar el territorio venezolano a mediados de 1823, con la toma de Puerto Cabello, que era el último enclave bajo dominio español. El 25 de junio de 1950 comienza el conflicto entre la Corea comunista y la capitalista. La contienda se alargó en pro de los intereses de Estados Unidos, la Unión Soviética y China, y estuvo a punto de convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Los japoneses llevaban en la península de Corea desde 1910, pero al rendirse en la guerra, Estados Unidos dividió la península por el paralelo 38. La zona localizada al norte del mismo quedó en manos de la URSS y al sur quedó bajo el control de las tropas estadounidenses. Cuando el ejército norcoreano atravesó el paralelo 38, comenzó una contienda militar entre el norte y el sur que finalizó el 27 de julio de 1953. Sin embargo, sus consecuencias perduran al día de hoy. Fue el único momento de la Guerra Fría donde los ejércitos de China, la Unión Soviética y Estados Unidos, junto a sus aliados, se enfrentaron en una guerra tradicional, a diferencia de las guerras subsiguientes, que solo fueron enfrentamientos indirectos entre las superpotencias.
El 28 de junio de 1919 finaliza formalmente una guerra que había comenzado 5 años antes, con el avance tecnológico, militar y armamentístico de los países europeos, y sobre pretexto del asesinato del archiduque Francisco Fernando, sin pensar que duraría años ni en sus atroces consecuencias. Meses antes se había rubricado el armisticio para poner fin a los combates, pero se necesitaron 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París para concluir el Tratado de Paz o el Tratado de Versalles entre Alemania y los países aliados, que entró en vigor el 10 de enero de 1920. Una de las más importantes y controvertidas disposiciones del tratado obligaba a Alemania a asumir toda la responsabilidad de lo ocurrido por haber iniciado las hostilidades. El grado de las exigencias contempladas en el tratado suscitó estupor y un sentimiento de humillación en la población alemana, y fueron esas sensaciones las que contribuyeron en gran medida al ascenso al poder de Adolfo Hitler y al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El 28 y 29 de junio de 1987, el régimen del dictador de Irak, Saddam Hussein, lanzó gas mostaza contra la población civil de Sarraj. Esa localidad, cita en el noroeste de Irán, fue la primera en el mundo en ser bombardeada con este tipo de gas. Este bombardeo es uno de los peores ataques químicos de la historia, pues les costó la vida a 113 civiles y dejó a más de 5.000 heridos. De acuerdo con las cifras oficiales, los bombardeos químicos de Irak durante la guerra que le impuso Irán dejaron 2.600 víctimas mortales y 107.000 heridos. Mientras tanto, unas 45.000 personas todavía sufren las dolorosas consecuencias de este acto inhumano. Ante los cruentos crímenes cometidos por el entonces régimen baasista de Irak, tanto las organizaciones internacionales como los medios de comunicación del occidente optaron por el silencio. Las palabras de la cita anterior que compartí con ustedes, la sierva de Dios comenta la visión de Ezequiel capítulo 1 y dice: así como la complicada semejanza de ruedas está bajo la dirección de la mano que había debajo de las alas de los querubines, el complicado desarrollo de los sucesos humanos está bajo el gobierno divino. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines dirige aún los asuntos terrenales. La historia no es el mero capricho de los hombres, sino creemos que todo avanza y todo está como parte de este plan donde Dios todavía está al control. Lecciones de la historia, por supuesto. Y hablando precisamente ahora de arqueología, encontramos una cita en la Sagrada Escritura que es San Lucas capítulo 19, versículo 40. Y Jesús dijo a la gente: les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Y precisamente Dios ha permitido que la arqueología tenga descubrimientos, y estos descubrimientos confirman muchos de los acontecimientos bíblicos, tal como la palabra de Dios lo dijo. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Fíjense ustedes que en los momentos cuando la alta crítica surgía para destruir la confiabilidad en las Sagradas Escrituras, Dios permitió los avances y los descubrimientos en la arqueología de una manera asombrosa. La piedra Rosetta y muchos otros descubrimientos arqueológicos vinieron a confirmar lo que la palabra de Dios dice. Alguien escribió un libro llamado La Biblia tenía razón, una relación de los descubrimientos arqueológicos que de manera consecuente afirmaron o confirmaron todo lo que la palabra del Señor ha dicho. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y este reciente hallazgo viene a confirmar, pues precisamente podría ser el lugar, este descubrimiento reciente del lugar donde Jesús fue juzgado, donde él pasó ese momento, conocido como el Pretorio. Veracidad Channel comparte con nosotros esta interesante nota. Vamos a verlo.
Considerado por muchos como el hallazgo arqueológico más importante de la década, mismo que además está generando controversia entre los expertos, se trata del lugar donde se cree que fue enjuiciado nuestro Señor Jesucristo, descrito en el Evangelio de Juan. Las excavaciones realizadas por más de 15 años cerca del Museo Torre de David en Jerusalén, el llamado Complejo de Herodes, es, de acuerdo con los estudiosos, el lugar exacto donde se llevó a cabo el juicio de Jesucristo. Es de mencionar que el hallazgo se hizo mientras se trabajaba en el proyecto de ampliación del antes mencionado museo. En el lugar también se encontró una prisión de la época otomana, encima de lo que sería el palacio centro de este importante descubrimiento. El profesor de arqueología Simon Gibson en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte afirma que no hay una descripción que indique lo que pasó allí, pero los informes arqueológicos, históricos y los evangelios registran el importante hecho histórico. Uno de los aspectos más polémicos es que Herodes estaba en un lugar descrito como pretorio. Este término militar era usado para designar el campamento donde los generales romanos estaban. Existía más de un edificio utilizado por Herodes, lo que encaja con esta descripción. Como la fortaleza Antonia era más imponente, se identificó como la ubicación probable del local. El pastor David Pileggi de la Iglesia de Cristo celebró el descubrimiento. Esto confirma lo que creíamos, que el juicio tuvo lugar cerca de la Torre de David. La mirra Aunque es también uno era un de ingrediente los- esencial de para las la elaboración esencias de productos que como también perfumes, contribuía ungüentos para o preparar, medicamentos. los Ciertamente, aceites, la mirra es especialmente una la sustancia parte muy extraída de la importante corteza de un del árbol. aceite de Se la caracteriza por unción tener agradable mencionado en la aroma palabra e del incluso en la Y la antigüedad mirra era es usada uno para también embalsamar a de los muertos. presentes La que mirra se trajeron los sabios de Oriente para ofrendarlos al Señor. La mirra tiene un significado muy interesante y bueno, traemos para ustedes en esta hora, compartimos con ustedes este importante video acerca de la mirra. Junto con el oro, junto con el incienso, fueron presentes que trajeron los sabios de Oriente, trajeron a el Señor Jesús. En las más diversas culturas y durante miles de años, desde los antiguos egipcios, pasando por los israelíes hasta los primeros cristianos, se han empleado aceites especiales para ceremonias. Dentro de estos aceites, ¿verdad? Y dentro de estas esencias está precisamente la mirra. Bueno, estamos listos entonces para ir a ver qué tenemos acerca de la mirra. Ojalá que aprendamos mucho acerca de estos detalles bíblicos, de estos elementos mencionados en la Sagrada Escritura. Vamos adelante. Aunque también era un ingrediente esencial para la elaboración de productos como perfumes, ungüentos o medicamentos, ciertamente la mirra es una sustancia extraída de la corteza de un árbol. Se caracteriza por tener agradable aroma e incluso en la antigüedad era usada para embalsamar a los muertos. La mirra se menciona en repetidas ocasiones entre las páginas de la Biblia. Su significado es muy profundo. La utilizaban como preparación en sepultura. Esto para provocar el nuevo nacimiento. Nos habla de aflicción, quebrantamiento del espíritu, para llevar a la persona a salir de su condición separada de nuestro Señor Yahweh. En el libro de Éxodo está plasmado que este ingrediente era parte esencial para el aceite de ungimiento que usaban los sacerdotes. Éxodo 30, 23 al 25. Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. El ingrediente extraído de un árbol también es muy popular por ser uno de los presentes que los sabios del Oriente le llevaron a Jesús cuando nació. Mateo 2:11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Cabe destacar que por sus propiedades aromáticas, además de su significado espiritual, la mirra era útil para purificar a las mujeres. Esther 2:12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Con información de Yajaira Valtierra, Veracidad News. Pues en otro orden de ideas muy importante, estamos acudiendo a una época donde cada vez nos parecemos más a la sociedad antediluviana, como el Señor Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé. La sierva de Dios, comentando en el libro La Temperancia, dice: la complacencia del apetito es la causa más importante de la debilidad física y mental, y es el cimiento de la flaqueza que se nota por doquier. Nuestra salud física es conservada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental y físico sano para estudiar la palabra con el propósito de aprender lo que dicen las Escrituras. Queridos amigos, nuestra sociedad tiene un énfasis en la complacencia del apetito. Esto es lo que está sucediendo en Washington. Miren ustedes, llevar a un concurso el comer y hacer no el comer para vivir, sino vivir para comer. Esta es la nota. El amor de los estadounidenses por el pollo frito no tiene límites. Compulsivamente, estos participantes devoran todas las alitas que pueden para ganar la competencia celebrada este miércoles en Washington. Desde 1977 celebran de esta forma el insólito Día de las Alitas de Pollo. Contra todo pronóstico, fue uno de los participantes más delgados el ganador de la competición. Instintivamente empecé a tomar cualquier ala de pollo, cualquiera que estuviese frente a mí, pero luego me puse a buscar en mi bandeja mientras llenaba mi boca y pude ver que había alas más grandes que otras y empecé a elegir cuál comer. El vencedor se llevó a su casa $500 y la barriga llena. Hoy estamos viviendo épocas muy parecidas, sin lugar a duda, con la experiencia de los días antediluvianos. Y bueno, pues esto nos acerca también a otra de las señales que tienen que ver con este tiempo, es el incremento o el cambio climatológico, la alteración de la naturaleza. Esto es una realidad y esto es lo que está sufriendo Europa precisamente en este momento. Ya ha llegado la primera ola de calor que preocupa porque se espera un verano de los más calientes que haya experimentado el viejo mundo allá precisamente en Europa. Ya está la nota que es de F Noticias. Alerta en Europa por una intensa ola de calor. En Francia, las autoridades emitieron una alerta naranja de canícula para la región parisina. El país teme que se repita una ola de calor como la de 2003, que causó la muerte de 15.000 personas, principalmente ancianos. Hace más de 70 años que no se sufría un calor tan sofocante en el mes de junio. Creo que el clima es mucho más caluroso de lo que esperaba. Pensaba que en Europa el clima sería más agradable que esto. Es demasiado caluroso para mí. En cuanto a precauciones, escuchamos la información, seguimos los consejos que dieron. Tenemos agua, ropa liviana y vamos a pasar el día en el acuario, que tiene aire acondicionado, y luego esperar a la noche. Se espera que las temperaturas sean más intensas a partir del jueves, según las agencias meteorológicas, cuando superarían los 40 grados en algunos países del continente. Y la alta humedad podría dificultar aún más las condiciones.
La ola de calor viene del Sahara y, según los científicos, con el calentamiento global causado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero, estos fenómenos, que antes eran excepcionales, podrían repetirse con más frecuencia. Ante nuestros ojos se están cumpliendo muchas cosas bien importantes. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de leer Isaías 30:26. Lo comparto con ustedes. La palabra de Dios tiene una palabra que nos preocupa porque realmente es muy serio. Dice la Sagrada Escritura en Isaías capítulo 30, versículo 26, y la luz de la luna será como la luz del sol. Estamos hablando de algo muy serio. Generalmente la luna no trae ese calor. Dice, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vengare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Muy interesante este texto que nos da una idea de lo que hoy estamos viendo a la luz de la palabra profética, un desajuste climatológico, una realidad. Recientemente en Kuwait, país, ¿verdad?, del Medio Oriente, hubo temperaturas de 63 grados Celsius. Esto pues, realmente es algo muy demasiado calor. La gente, los mismos autos, las imágenes que tuvimos la oportunidad de ver, pues nos hablaban de ese intenso calor. Ya tener temperaturas de 40 es sofocante. En los lugares especialmente que no se ha vivido esto, es agobiante el calor. Amigos míos, nos acercamos a la parte final de la historia y si entendemos bien, pronto estaremos asistiendo a hechos sin precedentes, a hechos inéditos que nos muestran que esta generación ha llegado prácticamente al final, ha llegado a llenar la copa de la ira del Señor y el Señor simplemente permitirá que el ser humano coseche lo que ha sembrado. Recientemente hubo un terremoto en China, en el centro del país, y son por miles se cuentan las personas damnificadas, las personas que fueron afectadas. Esta es la historia de lo que está sucediendo en China y hoy lo compartimos aquí en Relevancia 7. Más de 80,000 personas han sido evacuadas en China tras el terremoto que tuvo lugar el lunes en Sichuan, que dejó al menos 13 muertos y 220 heridos. Hasta el momento se han contabilizado un total de 46,000 viviendas gravemente dañadas y más de 100,000 ligeramente dañadas. Las autoridades locales, que establecieron 27 refugios temporales para los afectados, todavía deben evaluar el estado de las casas de la zona para decidir a cuáles es seguro regresar y cuáles deben ser reparadas. Autoridades y políticos de la región se comprometieron a llevar a cabo las reparaciones lo antes posible y a ayudar a quienes pierdan sus casas. El gobierno del municipio de Yibin, donde tuvo lugar el sismo, ha destinado casi $28 millones en ayudas a las víctimas. Más de 20 heridos han sido dados de alta hasta el momento, mientras que 7 personas se encuentran aún hospitalizadas en estado crítico. Aparte de las labores de evaluación y ayuda, un grupo de expertos se ha desplazado a la zona para tratar de garantizar que las posibles réplicas y avalanchas que se produzcan en el futuro no supongan una amenaza para los habitantes. El sismo de 6 grados Richter tuvo lugar la noche del lunes y a la mañana siguiente se registró una réplica de 5,3 grados. Muy bien, pues los hechos en cuanto a terremotos, en cuanto a estos acontecimientos, queridos amigos, nos hacen recordar las palabras del Señor Jesús. Vendrán terremotos, habrá terremotos. Ciertamente esto es principio de dolores, pero cada vez son más recurrentes, cada día aumentan más y estas son sin duda señales de un glorioso amanecer. ¿Y qué decirles acerca de los incendios que de pronto en las ciudades o en el campo se están pues llevando a cabo? En California el año pasado fuimos testigos de múltiples incendios que destruyeron miles y miles de acres, de hectáreas de bosque y también en las ciudades.
Recientemente, esta semana, ha ocurrido un incendio en Francia que todavía no se conoce su origen. Hemos visto ya en semanas pasadas el incendio de Notre Dame, pero ahora vemos un incendio que ha costado la vida de personas, una trágica noticia, y esto en París, desde París, Francia. Aquí están las noticias para nosotros a través de Euronews. Un trágico incendio en el centro de París deja 3 muertos y decenas de heridos. El siniestro se ha producido en un edificio de los años 70 en la Rue de Nemours, en el distrito 11 de París. El fuego se declaró en la escalera alrededor de las 5 de la mañana, extendiéndose rápidamente por el edificio que alberga una sauna y un restaurante. 2 de las víctimas fueron halladas carbonizadas, mientras que la tercera murió tras arrojarse a la calle por la ventana. El incendio precisó de la intervención de unos 200 bomberos. Cerca de 200 bomberos tuvieron que intervenir para controlar el fuego y evacuar a unas 15 personas, explicó el portavoz del cuerpo de bomberos. Uno de los heridos se encuentra en estado grave y cerca de 30 personas resultaron intoxicadas por el humo. De momento se desconocen las causas del siniestro. La policía judicial ha abierto una investigación para esclarecer el origen del fuego. El espíritu de profecía dice: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Profetas y Reyes, página 208, escrito esto en el año de 1914. Amigos míos, día tras día suceden cosas, como hemos dicho, que parecieran ser simplemente descuidos y irresponsabilidades, y sí que las hay, por supuesto, pero detrás de todo esto, estos incendios también nos dicen que Cristo vuelve pronto. Las ciudades no son el mejor lugar para habitar en este tiempo, son fuente de peligro. Miren ustedes lo que ha sucedido precisamente en Camboya. Ahí un edificio ha dejado como saldo al menos 17 muertos y todavía los rescates continúan. Tenemos para ustedes la información aquí en Relevancia 7. Ascienden a 17 los fallecidos en un derrumbe el sábado de un edificio de 7 plantas en construcción en la ciudad costera de Sihanoukville, en Camboya, mientras se siguen buscando supervivientes entre los escombros. El derrumbe del edificio en obras, propiedad de una compañía china, se produjo a primera hora de la mañana del sábado y las autoridades anunciaron este domingo que ya se ha nombrado el equipo que llevará a cabo la investigación sobre lo sucedido, mientras que en relación con este suceso han sido detenidas 4 personas. En un comunicado, el gobierno provincial cifró esta mañana en 17 los fallecidos y en 23 los heridos y aseguró que las labores en las que participan 1 millar de efectivos continúan para rescatar a las personas atrapadas. A las 8 de la mañana, hora local, los equipos de rescate habían retirado el 40% de los escombros, sin que se sepa cuántas personas podrían estar todavía atrapadas. La ciudad costera de Sihanoukville vive un auge de construcción de hoteles y casinos por parte de inversores chinos, dirigidos principalmente a turistas de su país. Las ambiciones, queridos amigos televidentes, las ambiciones del corazón egoísta del ser humano, promueven muchos de estos desastres, de estos accidentes, pero detrás de ellos Satanás está procurando arrebatar la vida de miles y miles de personas que bajan todos los días a la tumba sin el conocimiento del Dios verdadero. He ahí el interés de Satanás por sembrar dolor, lágrimas, tristeza, sufrimiento. Y bueno, no podemos decir, ¿verdad?, que esto solamente está en unos pocos. Vemos desde las grandes autoridades del mundo este espíritu de lucha, de control, de búsqueda del poder. Y tal es la lucha que se ha desarrollado precisamente entre los Estados Unidos de Norteamérica y China. Una guerra comercial que pareciera no tener mayores efectos, pero realmente es una guerra que se está librando, y un espíritu donde se revela lo que dice la sierva del Señor, ¿verdad? Y por supuesto la palabra de Dios. Las naciones se han airado. Esto es importante ver cómo
los magnates de esta tierra luchan por el control, sin importar los efectos que pueda tener esto en los más desprotegidos. Aquí tenemos una información muy importante acerca de esta guerra comercial que se libra actualmente los Estados Unidos con China y también las amenazas constantes de guerra, de sanciones que Estados Unidos, a través del presidente Donald Trump, han tenido contra Irán. Aquí tenemos esta información. La guerra comercial entre China y Estados Unidos es un conflicto comercial iniciado en marzo de 2018, después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciase la intención de imponer aranceles de $50.000 millones a los productos chinos bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, argumentando un historial de prácticas desleales de comercio y el robo de propiedad intelectual. En represalia, el gobierno de la República Popular China impuso aranceles a más de 128 productos estadounidenses. Cuando la guerra comercial entre Estados Unidos y China asomaba unos meses atrás, la expectativa de muchos latinoamericanos era que la región se beneficiara vendiéndole a ambos gigantes lo que ellos dejaran de comprarse entre sí. Sin embargo, América Latina se convirtió en un espectador de dicha guerra comercial, la cual impacta de forma dispareja, ya que algunos la sufren y otros la aprovechan. En su vertiente comercial, los países beneficiados serán aquellos que logren entrometerse en la desgraciada pareja por medio de un doble juego, vender a Estados Unidos lo que éste antes compraba a China y viceversa. Dicha guerra comercial ha generado incertidumbre para la economía global, en particular a los países más vulnerables, ya que China es el mayor productor de estos materiales que son vitales para muchas industrias estadounidenses, incluso varios sectores de mucho crecimiento, como el de los autos eléctricos, la producción de turbinas eólicas. China no quiere una guerra comercial, pero no teme a una, y combatirá en ella si es necesario. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, advierte que una escalada perjudicaría a la economía de Estados Unidos y dañaría al resto del mundo, reduciendo 0.7% del crecimiento mundial para el año 2021. Eso equivale a aproximadamente $600.000 millones. Con información de Nadia Martínez, Veracidad News. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la imposición de sanciones financieras al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y a 8 comandantes iraníes en plena escalada de la tensión en el Golfo Pérsico. These measures represent a strong and proportionate response to Iran's increasingly provocative actions. We will continue to increase pressure on Tehran until the regime abandons its dangerous activities. No obstante, Trump, antes de firmar el decreto con acciones, insistió en su oferta de negociar con Khamenei y advertía de que su contención ante las tensiones en el Golfo Pérsico no durará para siempre. Las sanciones ahora impuestas bloquean cualquier propiedad e intereses que pueda tener bajo jurisdicción de Estados Unidos y afectan a su oficina y a cualquier persona que el Tesoro decida que es conveniente castigar por su papel como funcionario estatal de Irán. La pasada semana, tras el derribo iraní de un dron estadounidense en el Golfo Pérsico, Trump aseguró que frenó un plan de ataque selectivo contra Irán que, de acuerdo al Pentágono, habría dejado alrededor de 150 muertos, un balance que el mandatario dijo no considerar proporcionado respecto a la pérdida del avión no tripulado. Ante la reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, activistas de varias organizaciones pacifistas llevaron su protesta a la Casa Blanca. Esta administración ha estado haciendo sonar tambores de guerra y nosotros como ciudadanos estadounidenses nos oponemos a que el dinero de nuestros impuestos vayan a financiar otra guerra sin fin. Ahora nos oponemos a una intervención militar, sanciones y guerra contra Irán. El derribo de un dron espía de propiedad estadounidense llevó a momentos de zozobra
sobra por el anuncio de represalias militares contra Irán que de momento se han evitado. Donald Trump no ha cancelado el ataque porque tiene un buen corazón con los iraníes que pudieron morir. Hay una división al interior de la Casa Blanca. Varios sectores, incluido en el Pentágono, saben que una guerra con Irán no se puede ganar. Sería un desastre, una catástrofe. Sería otra Vietnam para Estados Unidos. Pocas horas después, a través de una entrevista a la cadena NBC, Trump enviaba un mensaje explosivo a Irán. No estoy buscando guerra, pero si llegase a haber, sería una destrucción como nunca antes has visto. No busco hacerlo, pero no puedes tener un arma nuclear. Por un lado dice que no quiere matar a 150 personas, por otro lado dice que quiere acabar con el Estado y el pueblo de Irán. Las amenazas son muy peligrosas y no puede pensar que sus palabras no tienen consecuencias. Según activistas, la única forma de bajar las tensiones y el peligro de una confrontación bélica es a través de las negociaciones, pero no en los términos que pretende Trump. La administración Trump necesita dar un paso atrás y adherirse a sus obligaciones, volver al acuerdo nuclear con Irán. Estados Unidos debe eliminar las sanciones contra Irán, tal como lo prometió al suscribirse como uno de los signatarios del Plan Integral de Acción Conjunta. La realidad es que mientras existan amenazas, no habrá negociaciones. Irán debe ser tratada como una nación soberana, independiente de la dominación estadounidense, comenzando por el respeto. Trump asegura haber cancelado un ataque en represalia que habría causado la muerte de al menos 150 iraníes. El activismo asegura que si de veras hubo tal decisión, se debió a la falta de credibilidad que tiene su administración y a la repulsa internacional que le habría causado. La credibilidad de la administración y de Estados Unidos ha estado en declive en recientes años. La salida del presidente Trump del acuerdo nuclear fue una violación del mismo acuerdo y Estados Unidos ha perdido credibilidad en la comunidad internacional que no apoya un ataque sobre Irán. El activismo anunció sesiones de cabildeo en el Congreso en contra de la guerra. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV. El momento actual es de interés abrumador, escribió el espíritu de profecía para todos los que viven, los gobernantes que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Queridos amigos, no podemos negar este hecho de manera definitiva. Y bueno, y ahora es la Iglesia Católica la que sale a las calles. Miles de católicos salieron para rechazar el matrimonio entre personas del mismo sexo, esto en Ecuador. AFP registró la noticia, aquí la tenemos. En la Biblia no se menciona este tema debido a que no existía en esa época, pero no, las operaciones de cambio de sexo no son correctas. Dios creó a un hombre y a una mujer. Génesis 1:27. Las personas son ordenadas por Dios de forma masculina o femenina, ya que Él es quien las forma en el mismo vientre. Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Isaías 44:24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Por lo tanto, el cambiar de género de una persona a través de una operación es una violación del género natural desde el nacimiento y el cual Dios ha ordenado para esa persona en particular. Esto también viola la distinción de aquellos atributos diseñados solo para un hombre y una mujer. Aún más, si por ejemplo, un hombre se convierte en una mujer y tiene relaciones con un hombre, entonces esto sería homosexualidad, lo cual es otro pecado prohibido por la Escritura.
En todo caso, esta disfunción de identidad sexual se debe al pecado en el mundo. Los transexuales, aquellos que se han cambiado de sexo y afirman ser cristianos, no pueden apelar al problema debido a una broma biológica, lo cual es consecuencia del mismo pecado en el mundo. Es debido al pecado y a sus efectos que tal clase de tema, el de la transexualidad, existe aún, y apelar a un estado pecaminoso no debería ser excusa para continuar pecando. Sin embargo, no debemos abandonar a los transexuales. Aun cuando la persona está en pecado, él o ella es todavía una persona que necesita redención, amor, gracia y bondad. Nosotros no convencemos a nadie al arrepentimiento condenándolo y acusándolo. Más bien, ellos necesitan ver el amor de Cristo en nosotros para que su presencia pueda convencerlos de su pecado. Veracidad News. Definitivamente queda establecido que lo mejor es lo que Dios ha dado. Dios creó al hombre y a la mujer. Él estableció que las relaciones sexuales solo deben tener lugar entre esposo y esposa, y esto es dentro, por supuesto, del matrimonio. Cualquier conducta homosexual es antinatural y por lo tanto Dios lo establece como una abominación, es decir, algo que no está de acuerdo con los principios divinos. Dios ama al homosexual, por supuesto que sí, pero al igual que no dejaría a una persona sin ser transformada que tiene problemas con el alcohol, con las drogas, Dios ha establecido que Él puede transformar. Alguien hizo una pregunta pues aparentemente sabia e inquietante y dijo: ¿y por qué Jesús, cuando estuvo en esta tierra, si la homosexualidad es una enfermedad, por qué no curó a algún homosexual de esa enfermedad? Realmente queremos decir que el Señor siempre rechazó todo pecado. Levantó a aquella mujer que tenía un problema, ¿verdad?, en su vida, que era el problema del adulterio. La Escritura dice que sacó de ella 7 demonios. Levantó a las personas ciegas, abrió sus ojos, y a aquellos que estaban paralíticos también le hizo milagros. La Escritura no registra todo, pero lo que sí podemos estar seguros que Jesús dijo: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios nunca ha rechazado al pecador. Él enseñó en su palabra, ya en San Lucas capítulo 15, que Él recibe con los brazos abiertos a aquel que vuelve arrepentido. Si el Espíritu de Dios está llamando a tu vida, tú sabes en el fondo, lo más profundo de tu corazón, que Dios te ama y Dios aborrece el pecado. Sea cual sea tu conducta, sea cual sea tu actitud, si eres humilde, si eres sencillo, si vuelves, el Señor transformará tu vida, transformará tus actitudes, transformará tus hábitos. Dios es bueno. Queridos amigos, estamos llegando al final de un programa más de Relevancia 7. Sin embargo, quiero decirles que tenemos un hecho que es preocupante en la sociedad. Miles y miles de niñas, embarazos no deseados salen cada año, y cada vez son más el incremento de esto, a pesar de toda la supuesta educación sexual que les han dado. Y precisamente hoy nos despedimos con 2 hechos importantes. El primero tiene que ver con estas chicas y chicos que ahora les están dando pues un bebé robot, tratando de hacerles responsable y hacer conciencia en ellos en cuanto a la responsabilidad que se tiene con un niño. Y por otro lado, también tengo para ustedes algo maravilloso que cierra todo este programa, que son esos momentos conocidos, ¿verdad?, como las boreales, esos amaneceres, esos extraordinarios amaneceres que solo Dios puede traer a nuestra vida. Nos despedimos diciéndoles que Cristo viene pronto, que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. No te olvides, conserva una sonrisa en los labios, una oración en la mente y una canción en el corazón.
Hasta la próxima. Estos son bebés robots, muñecos de caucho con un software instalado que hace que lloren, pidan comida, reclamen que se les cambie el pañal o que se los acomode adecuadamente. Pero no son para jugar, son simuladores usados por un municipio de Colombia como parte de un programa para frenar los embarazos adolescentes. La iniciativa, ya usada en 90 países, se aplica en colegios públicos y privados de la alcaldía de Caldas, de 78.000 habitantes. Forma parte de un proyecto psicoeducativo que incluye talleres, trabajo familiar y clases de educación sexual. Estábamos cerca de un 2% del total de los embarazos, estábamos afectando a la población en edad escolar, o sea, por debajo de los 15, 16 años. Con esta estrategia logramos disminuir incluso el número total de embarazos adolescentes, impactar fuertemente la cifra. El experimento parece haber funcionado en el caso de Susana, que cuidó al muñeco durante un fin de semana y le pareció una eternidad. Esta experiencia fue demasiado dura porque ser mamá o papá no es fácil. Es algo, ay no, es horrible, horrible, además el bebé no para de llorar y entonces tienes que estar como siempre al cuidado de él. La paternidad tampoco entusiasmó a Miguel Ángel, otro de los participantes en el programa, dirigido a estudiantes de ambos sexos. No tengo pensado ni loco hacerlo ya desde esta edad. O sea, hasta que consiga un trabajo y yo que sepa que la niña o el bebé pues que tenga una vida digna, o sea, que no le falta nada de comer ni nada, sí estaré decidido a tener un bebé. En Colombia, el 20% de los bebés que nacieron en 2018 fueron de madres con edades entre 10 y 19 años, según el Departamento Nacional de Estadística. En Caldas, más de 1.200 menores han recibido los cursos. Los impulsores consideran que la experiencia ha sido relativamente exitosa, por eso ya suma su tercer año. Pero reconocen que como estrategia única, los simuladores no son suficientes.